Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Manuel Morales y este es el programa Soberanía Alimentaria. Que está a mi lado, Patricia Molina, es una persona que nos va a ayudar muchísimo a entender el tema de la soya transgénica, del glifosato, luego seguramente en su momento hablaremos, pero quiero indicar antes de darle la palabra a ella y hacerle algunas preguntas, que entienda la población que el tema de los transgénicos ha sido introducido en Bolivia, a escondidas del pueblo. No ha habido un gran debate, no ha habido información, que merecemos nosotros esa información, porque estamos hablando de nuestra alimentación, estamos hablando de la madre tierra, en fin. Entonces, hay personas, ¿no?, dentro del gobierno que han estado apostando no solamente a legalizar el tema de los transgénicos, sino a que sean fortalecidos con las políticas públicas. Entonces yo quisiera, Patricia, darte la palabra, que un poquito nos ayudes a explicar a aquellas personas que nos están escuchando, tal vez por primera vez, por qué estamos en una cruzada contra los transgénicos, cómo nos va a afectar a nuestra salud, pero sobre todo, qué ha pasado, por qué el Estado plurinacional, ese supuesto Estado que defiende a la madre tierra, se ha convertido en el impulsor más firme del tema de los transgénicos y de la soya transgénica en particular. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Antes quisiera enfatizar un poquito en eso del glifosato, porque cuando hablamos de transgénicos, cuando se intentó introducir la primera vez una solicitud para hacer supuesta investigación, cuando en realidad era parte de un procedimiento para la aprobación, se llamaba las pruebas de campo, se introdujo en soya y en maíz. Eso fue el 2007. No, estoy mal, el 97. El 97, ya, wow. Se había aprobado rapidísimo el reglamento de bioseguridad, entre los reglamentos y normas apuradas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este establecía el procedimiento, entonces la primera parte era hacer pruebas de campo, supuesta investigación. Y en este caso, Monsanto directamente, el representante de Monsanto con sede en Santa Cruz, firmaba estas dos peticiones y fueron aprobadas. Entonces empezaron a hacer las siembras en parcelas pequeñas, pero lo interesante era de que cuando la soya transgénica está diseñada para resistir el glifosato, por tanto es un paquete que va soya transgénica más glifosato, las pruebas fueron hechas sin glifosato. Las supuestas pruebas, porque de pruebas realmente no tenían nada. Sin embargo, la resistencia que entonces se hizo a partir de las organizaciones campesinas, de productores ecológicos, organizaciones económicas campesinas, etcétera, dio lugar a que no se aprobara sino hasta el 2005. Es durante el gobierno de Carlos Mesa que se aprueba la soya transgénica a puertas cerradas, sacando a la prensa, ya en un intento desesperado porque habían pasado 8 años, y lo hicieron prácticamente como sea, o sea, ya no les importó argumentar, contraargumentar, como lo que veníamos haciendo hasta entonces. Con una resolución ministerial, ¿no?, donde el Ministerio de Salud dice que el glifosato no daña la salud, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? pero además donde escribimos un libro que se llama Errores Fatales de la evaluación de soya transgénica en Bolivia, donde precisamente destacamos de qué evaluaban, ni siquiera le aplicaron glifosato. Entonces lo único que decían es que aparentemente no ha saltado el gen a otras soyas que estaban a la... Pero bueno, ese mismo año presentamos un recurso de inconstitucionalidad firmado por el actual presidente Evo Morales. Muchos de los que entonces eran asambleístas, diputados de su partido, y bueno, en el recurso de entonces, el entonces Tribunal Constitucional lo rechazó porque dijo que no podíamos presentarlo porque no hacíamos trabajos con transgénicos, o sea, una incongruencia total. Pero bueno, esto es ya parte de la historia. ¿Qué pasa durante el proceso constitucional? La Asamblea Constituyente. Sí, en la Asamblea Constituyente nos acercamos a la Comisión de Recursos Naturales presidida por el entonces asambleísta Carlos Romero para poder tratar ese tema. Y lo que nos contestó su asesora es de que él no iba a tratar temas álgidos. Directamente no quiso saber del tema y habían quedado unos artículos bien ambiguos que promovían la biotecnología. Entonces, fue la Comisión de Agricultura la que puso el artículo prohibitorio que se negoció en Oruro.
Claro, que es el 408. Para la gente que nos escucha, la Asamblea Constituyente aprueba una constitución donde el artículo 408 señala taxativamente la prohibición de transgénicos en el territorio boliviano. Y luego, Patricia, ¿qué pasó? ¿Por qué luego el año 2009 aparece el otro artículo, el 409, donde sí ya se abren las puertas desde la Constitución para la introducción de los cultivos transgénicos? El artículo prohibitorio de la Comisión de Agricultura era tal cual, como les digo, completamente prohibitorio. Entonces, cuando ya se vino la marcha desde Oruro, haciendo algunos contactos, nos dijeron claramente que lo iban a negociar. Y lo negociaron. Quien negoció y lideró estas negociaciones fue el propio, el actual asambleísta Carlos Romero. Y posteriormente, pero nos quedamos bien callados porque él no se dio cuenta que había otro artículo, el 255 creo, que estaba en la parte de relaciones internacionales y que es absolutamente prohibitorio. O sea, establece como principio la prohibición de transgénicos en cualquier negociación internacional para cualquier tipo de producción, almacenaje, transporte, etcétera, transgénicos. Como decía, nuestro expresidente, que ya falleció, el doctor Ramiro Otero. Expresidente de Fogomade. De Fogomade, sí. Exactamente. Él ya falleció, lamentablemente, un abogado brillante que fue presidente o vicepresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, exiliado, en fin. Él dijo algo de lógica y además de lógica legal, digamos, ¿no? Él decía, aquello que te rige por encima de todo son los principios. Entonces el artículo al que hago mención, que está en la parte de Relaciones Internacionales, el 255, dice que rige como principio la prohibición de transgénicos en las negociaciones internacionales. Que esté en la parte de principios o que no esté en la parte de principios, eso no importa, es un principio. Y cuando uno tiene un principio tanto personal, institucional o nacional, ese principio rige para todos los aspectos de su vida. Entonces, lo que decía, de lógica consecuencia, el otro artículo, el que quedó, que los transgénicos iban a ser reglamentados por una ley, de lógica, decía él, esa ley solamente puede ser prohibitoria, porque ya está establecido en los principios. Esto es muy claro, y si bien algunos, sobre todo no abogados, pueden entrar a no entenderlo con cierta claridad, esto es lo que debería regir para todo la creación de normas posterior. En la Ley de Revolución Productiva y Comunitaria efectivamente sí se hace una apertura a los transgénicos, pero se hace una prohibición más drástica a aquellos de los cuales somos centro de origen y de diversidad, que incluye el maíz y también puede incluir el algodón, porque también se encuentran especies nativas de algodón en nuestro país. Luego viene la Ley de la Madre Tierra, que es absolutamente prohibitiva y que va más allá. Dice que hay que recuperar esa soya transgénica hacia una soya convencional y que se debe establecer un plan para ello, lo cual hasta ahora no se ha hecho porque esta parte no ha sido reglamentada, pero más allá de que sea o no reglamentada, lo que está establecido está establecido. Y finalmente tenemos otras normas como la que salió el año pasado en 2014 de la alimentación complementaria escolar, que establece igual la prohibición. Y tenemos el decreto 181 de la ley SAFCO de contrataciones estatales, que establece también que tanto subsidio como desayuno escolar deben ser provistos con o probados con cultivos o con productos no transgénicos, en este caso la soya. Si eso se cumple o no se cumple ya es otra cosa, pero de todos modos las licitaciones son lanzadas de esta manera. Entonces tenemos un paquete de normas realmente, digamos, protectivos, y me olvidaba, en la Ley de Revolución Productiva también establece la obligatoriedad del etiquetado, que ha pasado hasta ahora, no se ha avanzado absolutamente no se ha etiquetado absolutamente nada. No solo que no se ha etiquetado, sino que no se ha hecho la norma. Lamentablemente, las normas del etiquetado están a cargo de una instancia como Norca, que depende de la Cámara de Comercio, más interesada en las exportaciones que en lo que ocurre dentro del país. Entonces, esto es algo que ya nos debe empezar a movilizar, porque se está hablando de hacer interpretaciones a todo este cuerpo legal que yo he mencionado, para abrir el país a nuevos cultivos transgénicos, tanto de soya, de maíz como de algodón. Y nuevamente es el tema central, diría yo,
de la cumbre agropecuaria que se viene anunciando desde comienzos de año y que nuevamente se ha postergado para mediados de abril y que casualmente nuevamente está siendo organizada por esta misma persona que es el abogado Carlos Romero, actual presidente, jefe de la brigada parlamentaria o primer senador de Santa Cruz. Entonces, y que además en estos momentos nos informaban que ha colocado nuevamente a su asesora, una abogada, para poder presionar a las organizaciones del Pacto de Unidad y vencer esa resistencia natural que tienen las organizaciones campesinas, además que vienen de estas luchas que vienen desde el 97, y lograr que sus dirigencias aprueben estos intentos de aprobar más transgénicos. Claro, ahora es importante, lo que tú dices es correcto, es cierto, pero es importante no dejar a los campesinos, a los pequeños productores solos con el gobierno y con los empresarios, teniendo en cuenta gente como Carlos Romero, que es un operador en este momento de los grandes intereses de los transgénicos de la soya. Es importante no dejarlos solos y para eso es este programa también, para que nosotros, Patricia, tú, yo, nuestros familiares, nuestras organizaciones, la gente con la que trabajamos, empecemos a darnos cuenta que nosotros también como consumidores, como las personas que al final nos alimentamos de todos estos productos, tenemos que dar nuestra palabra. Tenemos que estar organizados, tenemos que estar concientizados y es por eso que ahora los campesinos no tienen que estar solos, tenemos que participar nosotros, hay que organizar a los consumidores, o sea el nombre que la gente se quiera dar, para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con el tema, no solamente de la soya transgénica, sino de los transgénicos en general. Porque tú, Patricia, nos puedes ayudar a entender y que las personas comprendan también qué es el transgénico, o sea, cuál es el daño que realmente nos causa a nuestra salud, aparte del tema de contaminar la tierra, etcétera, etcétera. Tal vez nos puedes dar una orientación sobre eso. Una persona, un animal o una planta tiene descendencia. Esta descendencia se hace a partir de, en el caso de la planta, de la unión, digamos, del polen con el óvulo de la planta en su aparato reproductivo. O sea, es como que hay una parte femenina y una parte masculina y da una descendencia que se manifiesta en las semillas. Lo mismo ocurre en los animales y también en los humanos. Entonces nuestra descendencia es vertical. Se juntan tanto las características del padre, de la madre, para dar un nuevo ser que reúne parte de ambos, ¿no? Eso es la forma en que se reproduce toda la vida en el planeta, o la mayor parte de la vida, excepto, claro, las bacterias y virus que tienen otras formas de reproducción que son considerados, digamos, un reino inferior. ¿Qué pasó hace ya unos años, creo que en la década del 50? Los médicos encontraron en una paciente japonesa que tenía una infección originada por una bacteria que se llama Escherichia coli, que le daban un antibiótico y nada, y le daban otro y nada, y volvía a aparecer el Escherichia. Entonces, estudiando más a profundidad, encontraron que esta bacteria era capaz de transmitir su material genético de las bacterias que habían muerto con el antibiótico a otras vivas, generando una resistencia a los nuevos antibióticos que le iban dando impresionantes, pero además, escuchen esto, o sea, de pasar de células muertas a células vivas. Entonces así se descubrió la transgénesis de manera natural. De luego, o sea, que ciertas bacterias y organismos son inferiores, son capaces de transmitir su material genético o otro material genético a otros organismos, y esto lo aprovecharon inmediatamente las industrias fabricantes de semillas porque utilizaron bacterias que causan enfermedades para hacer esa transferencia. Esto ha evolucionado, pero ese es, digamos, lo básico. El hecho de que se pueda sacar material genético de un reino, de una especie a otra, por ejemplo, de un pez a una planta para que resista a heladas, bueno, es teórico en gran medida, o de una bacteria a una planta como es la soya para que resista herbicidas, porque los herbicidas son sustancias pesticidas que se desarrollan para matar todo lo verde que hay. Toda la maleza, ¿no? Y que se utilizan normalmente entre cultivos.
porque si no matarían los cultivos. Entonces, si se lograba desarrollar una planta que resistiera a un herbicida, le podía poner tanto herbicida como yo quisiera para tener mi cultivo supuestamente limpio, que es lo que se ha hecho con la mayor parte de los transgénicos. En la actualidad, prácticamente todos los transgénicos son resistentes a herbicidas. Antes se hablaba de que, por ejemplo, el maíz BT era resistente a una plaga, a una oruga, pero eso ya prácticamente ha pasado al olvido, y todos los maíces que también ahora se quieren introducir son también resistentes al herbicida glifosato, a una gama de herbicidas emparentados con el glifosato y a nuevos herbicidas. Claro, y eso es lo grave, ¿no? Porque también las plantas están generando sus propias resistencias al glifosato, y eso está generando que se siga rociando con otros agroquímicos mucho más fuertes. Por eso yo, volviendo un poquito atrás, yo definía o dividía en dos cómo deberíamos ver un poco lo de los transgénicos. Entonces se ha introducido a una planta, a una semilla, genes de otra cosa, de bacterias en este caso, y de varias, porque el proceso necesita marcadores, necesita formas de comprobar, y son varios, es un paquete de genes que se introduce externos. ¿Cómo esos genes interactúan con los genes de esa planta y con otros genes de quienes lo consume? Ese es un proceso que todavía va a ser visto de aquí a un buen tiempo. Pero lo más inmediato, lo que ya alertábamos desde el 98, es de que al ingerir ese alimento, estamos ingiriendo 1 tonelada de herbicidas. De hecho, el glifosato es actualmente el herbicida más vendido en el mundo. Y las ventas de glifosato se han triplicado en todos los países, incluyendo en el nuestro, por el hecho de que se lo aplica indiscriminadamente. Un herbicida que antes solo aplicaba entre cosechas, ahora lo aplico hasta poco antes de cosecharlo. Y lo que en estos días ha salido mucho al aire, un estudio de la OMS sobre el glifosato, finalmente respondiendo a tantas voces de alarma, a lo que está ocurriendo con las familias fumigadas en la Argentina, en los Estados Unidos, en el Brasil, y ahí han encontrado que los residuos del herbicida en la soya son muy importantes, y sobre todo son cancerígenos en ratones y también en humanos. Entonces, pero no solamente es el herbicida, porque nos decían que ese herbicida es muy amigable con el medio ambiente porque se degrada pronto. No, se degrada también una parte en otra sustancia muy larga de decir, que se abrevia como AMPA, que es igual de problemática que el propio glifosato. Entonces, se ha probado que estamos consumiendo estos residuos, y se ha probado que estos residuos tienen efecto directo con lo que le llaman el linfoma de Hodgkin, que es un cáncer linfático de varios tipos, y otros. En ratones se ha visto problemas renales y de todo, ¿no? Pasaremos al otro tema. Tú decías que eran 2 facetas que querías hablar. Claro, la primera, bueno, era la del transgénico en sí, que te decía que todavía eso está para verse, cómo estos genes interfieren con los nuestros. Y la segunda, el efecto ya probado, ya lanzado por la OMS del glifosato. Y un tercer elemento es lo que tú mencionabas así a un momento, que la naturaleza es sabia, la naturaleza además está en evolución permanente. Entonces, si se utiliza un herbicida, una presión al medio ambiente, la naturaleza va a responder defendiéndose. Entonces se ha respondido generando otras plantas resistentes al glifosato. Entonces, ¿qué es lo que ahora nos propone? Como ya han aparecido malezas, pueden ser malezas, pero también podrían ser plantas, qué sé yo, medicinales, ¿no? O sea, todo es muy relativo en la actualidad. Son malezas para ellos, ¿no? Entonces, estas malezas les molestan para el uso de maquinaria en las grandes extensiones de monocultivo de soya. Entonces, ahora proponen herbicidas resistentes al 2,4-D, al dicamba. ¿Qué son estas sustancias? El 2,4-D es el componente del agente naranja con el cual se asesinó a más de 400,000 personas en Vietnam, y se afectó a más de 1 millón de personas. Armas químicas, estamos hablando de armas biológicas. Claro, armas químicas. Fueron aplicadas para defoliar porque los vietnamitas se ocultaban en el follaje del bosque.
y obviamente los fumigaron a ellos. Y también el dicamba tiene otro componente del agente naranja, o sea, de un elemento con el cual se ha asesinado a miles de personas. Ahora, eso es lo que quieren introducir en nuestro país, porque ya no van a o sea, ya el RR, el herbicida, perdón, la soya resistente al glifosato, ya no les es suficientemente útil. Además, el glifosato ya venció su patente y ya lo fabrican como 10 empresas, entonces ya no es solo negocio de la Monsanto, el herbicida, hay chino, hay con muchos nombres, ¿no? Entonces ahora lo que quieren introducir a nuestro país es una soya resistente al 2,4-D y probablemente también al dicamba, así tal cual. Y hay que estar alertas porque esto ya es criminal, ¿no? Claro, y nosotros no lo vamos a permitir porque vamos a hacer todo lo necesario, vamos a movilizarnos, vamos a hacer referéndum contra los transgénicos, vamos a hacer marchas, vamos a hacer mitines, bloqueos, todo lo necesario para que este gobierno no se atreva a autorizar el ingreso de nuevos productos transgénicos y que más bien vayamos eliminando y vayamos construyendo un país, una Bolivia libre de transgénicos, de este tipo de cultivos que son sinónimo de muerte. Aprovecharemos, nos quedan unos pocos minutos. Quiero informarles que nos estamos organizando. Hay una página en Facebook, anótense a las personas que quieran contactarse con nosotros y ser parte de esta campaña. Se llama Referéndum Transgénicos Bolivia. Pueden ahí darnos una señal de amistad, nosotros les vamos a responder.